Acabo de volver a casa después de hacer la compra en el supermercado Mercadona, uno de los más importantes de toda España. Y he sacado 3 grandes aprendizajes que nos pueden ayudar a nuestro negocio. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días, comenzamos. Antes de nada, únete a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad. Si aún no estás dentro, debes estar dentro ya mismo. borjagirón.com/comunidad. En serio, es brutal lo que está pasando ahí dentro y te lo estás perdiendo. borjagirón.com/comunidad. ¿Cuáles son esos 3 aprendizajes? El primero de ellos es que se adaptan a los cambios. Ahora mismo estamos en periodo vacacional aquí en España, una semanita de Semana Santa, y mucha gente se desplaza a lugares de playa, que es donde yo vivo, en Cádiz, en Chiclana. Y esto hace que un negocio deba saber adaptarse a los cambios de forma rápida. Ya lo vimos durante la situación de la pandemia a nivel mundial, los que supieron adaptarse rápido consiguieron sacar mucho beneficio. También el otro día entrevisté a Gonzalo de la Campa en mi podcast Marketing Digital. Te recomiendo que lo escuches, la entrevista que saldrá en breve, en los próximos días. Y nos ha hablado también de eso, algo que yo experimenté durante esta situación crítica de estos años. Se dispararon los ingresos porque teníamos todo bien optimizado, pero teníamos que contar que eso iba a terminar en un momento determinado. Por tanto, el saber adaptarse es fundamental. Y volviendo al tema de Mercadona, si llega mucha más gente y después hay periodos en los que hay mucha menos afluencia, hay que saber adaptarse a los cambios sin que los clientes noten cuando hay mucha más gente. ¿Cómo lo hacen? Abren más cajas, contratan a más gente. Y a partir de eso, simplemente teniendo ya predispuesto y sabiendo que estos periodos llegan en ciertos momentos, veremos luego un nuevo aprendizaje, tenemos que aprender nosotros de ello. Por tanto, tenemos que estar preparados ante mucha afluencia y ante poca afluencia, ante mucha visibilidad en nuestras redes sociales y ante poca, ante periodos en los que lleguen más clientes y ante periodos en los que no nos lleguen clientes. Y tenemos que saber cómo actuar ante esos casos. Y eso es crítico. Por ejemplo, imagínate que estás publicando contenido en redes sociales y de repente se dispara tu alcance. Llega mucha más visibilidad a 2 o 3 vídeos que se hacen virales. Si no estás preparado, esa oportunidad la pierdes. ¿Qué pasa? Que puedes tener mucho alcance, mucha visibilidad, incluso te llegan seguidores, pero no los transformas en clientes. Desaprovechas esa oportunidad por no haber sido precavido, por no haber pensado, si llego a 1 millón de personas con este post, con este reel, con este TikTok, con este YouTube Short, con este vídeo, ¿cómo puedo sacarle el máximo partido? ¿Estás haciendo llamadas a la acción para pedir que te sigan y que escuchen tu podcast, por ejemplo, como estoy haciendo yo ahora con los Reels, o que se suscriban a tu newsletter, o que entren en tu perfil y en el link de tu bio para contratar tu servicio? ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? O en la descripción la estás adaptando y estás poniéndolo todo de forma adecuada para que la gente pueda dejar una palabra y automáticamente con ManyChat le mandes un mensaje, de forma que no pierdas alcance por poner enlaces en una story, por ejemplo. ¿Esto lo estás haciendo? Si no es así, te recomiendo que hagas mi curso de Instagram desde triunfacontublog.com y el resto de cursos de marketing digital para saber estar preparado. También tienes una masterclass dentro de la comunidad en la que te explico cómo transformar seguidores en clientes. Aprendizaje número 2. El acceso al supermercado está muy bien pensado. Tienen su parking, tienen sus accesos, es zona donde no hay problema para acceder normalmente. Y esto, de cara a nuestro negocio, es importante pensar que tengamos un buen diseño de nuestra web, un buen diseño de nuestros contenidos y ofrecer servicios adaptados a cada necesidad. Cada persona es única. Si le damos facilidad a que cada persona entre en nuestro embudo de ventas, por ejemplo, ofreciendo algo gratis en un inicio, contando el qué,
como vimos en esa entrevista con Gonzalo de la Campa, o como verás en los próximos días, creo que el día 10 sale en el podcast Marketing Digital, justo vemos eso también. Esa entrevista es brutal, también es oro puro. Ofrecer algo gratis contando el qué, cuáles son las herramientas que más me ayudan. Y luego, cómo las utilizas, eso es de pago. Pero empiezas con ese gratis, ofreciendo algo gratis. Y ofreciendo algo a lo mejor de bajo precio, luego algo de medio precio, luego algo de más alto precio. Y ahí es donde podemos llegar al público adecuado. A las personas que están iniciándose, a personas que no tienen un poder adquisitivo en un momento determinado, pero podemos impactar con nuestro negocio. Para optimizar el tráfico, te recomiendo que escuches el podcast SEO para Google y que hagas el curso de SEO, fundamental dentro de triunfacontublog.com, para que la gente nos encuentre cuando nos quiera buscar y le permitamos que el acceso a nuestro supermercado, a nuestra tienda online, a nuestra web, sea fácil. Cuando alguien nos esté buscando, la gente nos vea, la gente nos descubra. Así es como trabaja el supermercado, en este caso Mercadona. Y aprendizaje número 3. Predicen el futuro. Se adelantan a los acontecimientos porque saben, en función del pasado, en función de otros momentos, en función de competidores, cuando estás empezando, que te tienes que fijar en ellos, qué está pasando o qué va a pasar en el futuro. Y para ello tenemos que utilizar el calendario. Un calendario de acontecimientos fundamental, el Black Friday, Semana Santa, vacaciones, por países, momentos importantes en cada día, el día del padre, el día de la madre, el día de no sé qué, o como lo llamen ahora. Esto tenemos que saberlo, tenemos que predecir el futuro para estar atentos. Incluso podemos ir más allá de qué pasaría si desaparece alguien, desaparece una empresa, desaparece o pasa cualquier cosa, como ha pasado en estos años, etc. En nuestro caso, ¿cómo podemos aprender ese aprendizaje donde predicen el futuro y saben que tienen que cerrar unos periodos de tiempo, que si hay vacaciones, por ejemplo, van a tener más afluencia o menos durante un periodo de tiempo, y que en otros supermercados va a haber menos afluencia de personas, o que van a tener que cerrar y, por ejemplo, hoy abren de 9 a 3 de la tarde, mañana está cerrado. Eso implica que hoy va a haber mucha afluencia de personas y tienen que estar con los productos servidos. Seguramente tengan que tener mucho más personal, como hemos visto en el punto 1, y también tienen que tener esos productos, haberlos pedido antes, porque han predicho el futuro. ¿Se dice predicho? Predicho. En nuestro caso, estar atentos a las tendencias para adelantarnos a posibles cambios que afecten a nuestro negocio, como por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, de la que deberías estar informándote ya mismo para sacarle partido, para adelantarte a los competidores, porque cómo está avanzando se va a comer tu negocio, tu mercado posiblemente, y cómo poder sacarle el máximo partido. Tengo un artículo en borjagirón.com, te lo dejo en las notas del episodio, en el que te comento las mejores herramientas de inteligencia artificial. Este artículo lo voy actualizando de manera frecuente. Y dentro de la comunidad de emprendedores tenemos una sección específica donde hablamos sobre inteligencia artificial y compartimos nuestra experiencia, aprendizajes, herramientas, cómo la utilizamos en nuestro negocio para crear artículos. Esto, de hecho, en el podcast SEO para Google, el próximo episodio te explicaré cómo estoy utilizando una herramienta de inteligencia artificial que me permite, en lugar de crear artículos en 2-3 horas, hacerlo en 2-3 minutos. Y se están posicionando en menos de 10 días en Google, con lo que me permite crear muchísimos más artículos y posicionarlos y tener mucho más tráfico. Es brutal lo que está pasando con la inteligencia artificial. Si te lo pierdes, posiblemente tu negocio acabe desapareciendo en muy poco tiempo. ¿Qué ha pasado a lo largo de esta semana en mi negocio? He actualizado un artículo, aparte de herramientas de inteligencia artificial que he añadido nuevas, el de cómo ser productivo, donde ahora te comentaré, pero he añadido unas llamadas a la acción, y también el artículo de mejor micrófono para podcast o mejores micrófonos para podcast. Los he actualizado, he elegido los mejores, he estado revisando. Si crees que el mejor es el Blue Yeti,
este típico muy famoso, estás muy equivocado. Blue Yeti, ese micrófono, es uno de los peores, pero de los que mejor marketing han sabido hacer. Te lo dejo en el artículo donde te pongo los mejores micrófonos si estás pensando crear un podcast o estás pensando en cambiar tu micrófono de podcast. Por otra parte, me he metido un poco en jardines, como suelo hacer de forma frecuente, con libros que te manipulan, libros que tratan de lavarte el cerebro. Y he puesto un ejemplo de varios libros, pero uno en concreto que no trata de manipularte. Es muy bueno el libro, pero incluso estos libros que no tratan de manipularte, que te enseñan algo brutal, un aprendizaje de vida, de emprendimiento, de lo que sea, incluso esos libros tienen sesgos, esos escritores, como es lógico, y sin darse cuenta a nivel subconsciente, te meten en tu cerebro alguna cosa que no es así. Y que tratan de manipularte a nivel subconsciente. Por eso es importante que, aparte de los libros que tratan de manipularte de forma objetiva, que se ven y que lo demuestro en este artículo y en esta newsletter que mandé el otro día, en mi newsletter privada y gratuita, borjagirón.com, apúntate si no estás dentro, hay que estar atentos a todo lo que estamos leyendo, porque si no sabemos detectar esos patrones, esas palabras, esas frases que usa la gente sin darse cuenta porque está dentro de esos pensamientos, de esas creencias limitantes o no limitantes, pero que están dentro de ellas sin darse cuenta y que lo transmiten a través de libros, textos, podcasts, y no sabes detectarlo, se van a ir afianzando en tu cerebro sin darte cuenta. Por eso, aprender sobre pensamiento crítico es crítico, es importantísimo. Hay gente en Instagram, espero que tú que estés escuchando este podcast no lo pienses, y si lo piensas, ahora lo corregirás. Gente que piensa que el pensamiento crítico es criticar todo lo que se te pasa por la mente, todo lo que se te pasa por delante, todo lo que te dice alguien, criticarlo, estar en desacuerdo. Y eso no es el pensamiento crítico. La palabra a lo mejor crítico no es la mejor, simplemente quiere decir que tienes que cuestionarte las cosas. Para bien, para mal, para cambiar tus pensamientos, cuestionarte las cosas que lees, que escuchas, que oyes, que ves, todo lo que está a tu alrededor, cuestionártelo. Preguntarte si realmente eso es cierto o eso no es cierto. Por ejemplo, hace un tiempo vi un libro de una persona que es nutricionista y que hablaba sobre nutrición, cómo alimentarte. ¿Qué recomendaba? Comida vegana, comida vegetariana, nada de carne, nada de pescado. Esa era su recomendación. Tenía estudios. Pero tú le veías y es un tipo que parece que está a punto de morirse realmente. Enclenque, estaba escuálido. Obviamente no voy a confiar en alguien que me está dando recomendaciones alimenticias, de estado físico, cuando él mismo está en condiciones lamentables. Y sin embargo la gente no se lo cuestiona. Como es nutricionista, como ha escrito un libro, me parece algo crítico que utilices el pensamiento crítico. Esto es un ejemplo extremo, pero es que hay gente que confía en estas personas. Confía en gente, si quieres ponerte cachas, vete a un gimnasio y no le preguntes al más enclenque. Pregúntale a un tío que está fuerte, que está cachas, si quieres ser como él. Si quieres ser emprendedor, si quieres ganar dinero, pregunta, no preguntes a tus amigos o conocidos que no tienen ningún negocio, no aceptes opiniones de gente que trabaja para otros. Pregunta, infórmate a gente que ya ha conseguido lo que tú quieres conseguir. Independientemente de si tiene títulos, si tiene no sé qué, da igual. El objetivo que tú quieres es busca a alguien que lo haya conseguido. Y eso es el pensamiento crítico, el cuestionarte las cosas antes de aceptar cualquier cosa que te digan. He estado también haciendo la declaración trimestral, también mandé la declaración, la información, que estuve una mañana para una cosa, otra mañana para la otra, y al final es interesante porque este trimestre he facturado casi 15.000 euros. Mi objetivo es 30.000 al trimestre, 10.000 al mes para llegar a los 100.000, 120.000 de facturación. He gastado un poco más de lo normal
porque normalmente no hago campañas de publicidad. Este trimestre sí que he invertido en Instagram Ads, algunas campañas que estoy haciendo para promocionar algunos de mis podcasts, y también en Spotify Ads, que también estoy promocionando mis podcasts. Pero es interesante, porque he conseguido multiplicar mis ingresos. Si quieres que hable sobre los ingresos, lo puedo hacer en el próximo Mastermind dentro de la comunidad. Y te cuento las subidas y bajadas de mi negocio a lo largo de estos años. Te puedo dar los datos exactos, los gastos, etc. Y cómo he decidido cambiar para que sea todo más estable, intercambiando un poquito más de mi tiempo a cambio de ese dinero. Me centro sobre todo en estos masterminds. Yo era mucho de libertad total, pero al final tengo que pagar un poquito el precio si quiero alcanzar ese objetivo de facturación de 100.000 euros al año y con unos gastos de 10.000, bueno, creo que podrían estar en torno a un 20% a 20.000 euros. 20.000 euros de gastos en cuanto a todos los gastos que implica un negocio, y generar esos 100.000. Ese es el objetivo que tengo. No lo he alcanzado y eso que llevo ya, pues ¿cuántos años llevo emprendiendo? 4, 5, 6, 7 años por mi cuenta y no he alcanzado ese objetivo. Pero obviamente yo sabía que iba a ser más complicado porque me estaba centrando mucho en afiliados, en automatizar todo y en trabajar bastantes horas durante el invierno y muy pocas en verano. Pero sin clientes. Cuando se tienen clientes, dependes. Pasas de tener un jefe a varios, eso es algo que yo no quería, pero obviamente he tenido que encontrar esa fórmula que creo que ahora mismo se está centrando una parte en afiliados, pero una muy importante en ofrecer mi tiempo a cambio de todo el conocimiento y todo lo que implica dentro de la comunidad. Y la verdad que está mereciendo mucho la pena. Por otra parte, estrategia en Twitter. He programado prácticamente todo el mes de abril con una nueva estrategia en Twitter que he contado dentro de la comunidad. Échale un ojo si quieres a mi cuenta de Twitter y puedes investigar lo que estoy haciendo y los propios resultados, porque ahora en Twitter se ven las visualizaciones. Más allá de las visualizaciones, obviamente, hay otra estrategia de transformar seguidores en clientes, que es también lo que te cuento en esta masterclass dentro de la comunidad. Por otra parte, estoy intentando que no se muestre todo el contenido a los nuevos usuarios que se suscriben a la comunidad, que la comunidad está dentro de un grupo de Telegram. Ahí está todo. Ahí hacemos los mastermind de los lunes, ahí tenemos los webinars, ahí tenemos las secciones, los retos, está mi podcast secreto, todo está en Telegram. Porque Telegram tiene versión web, tiene versión aplicación, versión para PC, para Mac, para móvil y funciona extremadamente bien. El caso es que cada vez que alguien entra, pues todos los mensajes de todos estos meses los tiene acceso a las personas. Y es un poco agobiante, me lo dicen muchas personas. Yo les digo, tranquilos, no pasa nada. Accede a los mastermind de los lunes, pregunta, entra cuando tengas alguna duda y vete revisando las cosas que más o menos te puedan llamar la atención. Y escucha el podcast secreto. De vez en cuando, los títulos que te llamen la atención. Y listo. Nada más. Con eso sí. Pero no pretendas revisarte y leerte todos los mensajes de todos estos meses porque es una locura. Vale, entonces estoy intentando ver si hay alguna opción para mostrar todo el contenido, por ejemplo, del podcast secreto, pero de algunas otras secciones solo la última semana. Voy a ver si lo consigo hacer. Y si no, pues simplemente avisando a la gente. Me he registrado en un webinar oficial de Amazon Ads para publicidad. Todavía no lo he hecho, ya os diré qué tal. También me han mandado emails, me llegan de hecho varios emails, no todas las semanas, pero casi, de podcasters o gente que lleva los podcasts, la gestión de podcasts en inglés de ciertas personas para que les entreviste en mis podcasts. La cosa es que me lo mandan en inglés, son emails que a lo mejor ponen mi nombre y el nombre de mi podcast o alguna de mis podcasts y me dicen que han escuchado mi podcast, que les ha encantado, que el contenido que ofrezco es buenísimo y que si entrevisto a esta persona que tiene tal negocio, pues puede impactar y puede ayudar muchísimo a mi audiencia. Obviamente ni han escuchado mi podcast, ni han hecho nada, ni nada. O sea, ¿por qué? Porque son mails automáticos. Buscan en redes sociales listados de emails o en podcast, buscan todos los podcasts de cualquier parte del mundo o que estén posicionados, mis podcasts a lo mejor están en Estados Unidos posicionados,
y simplemente revisan los emails, los sacan a través de algún filtro, alguna herramienta, un bot, una araña, sacan todos los emails y mandan los mismos emails con esos parámetros del nombre del podcaster, el nombre del podcast, y les dicen lo mismo. Copian y pegan y lo mandan automáticamente a miles de personas. El problema es ese, que no filtran por idioma. Y ese es un grave problema. Porque, bueno, pues queda muy mal. Básicamente, cuando se mandan las cosas automáticas, normalmente se pueden cometer este tipo de errores. Yo les digo, perfecto, les respondo en español normalmente, les digo, genial, pues me apetece mucho entrevistarte, espero que hable español bien fluido y me alegra que os haya gustado mi podcast. Seguimos la conversación en español, porque obviamente si escucháis mis podcasts, que son en español, habláis español. Luego me responden, oh, sorry, no pensábamos que... Bueno, lo típico, lamentable. Por otra parte, ChatGPT. Ayer me puse a continuar escribiendo mi nuevo libro sobre marketing, secretos de marketing. Todavía el título no lo tengo, pero me estoy empezando a ayudar de ChatGPT. Tengo las notas, de hecho le he dicho, tengo estas notas, ¿me puedes escribir el libro? Me lo empecé a escribir con las notas que tenía. Así que es interesante, ¿no? Todo lo que te pueda ayudar ChatGPT para no procrastinar y no abandonar. Y esto es importante. Ya veré hasta qué punto utilizo ChatGPT para escribir el libro. Artículos que posicionan... Bueno, esto ya te lo he comentado. Artículos que posicionan con inteligencia artificial. Brutal. Escucha el podcast SEO para Google porque hablaré sobre ello. Por otra parte, y ya para ir terminando, he creado las landing pages de todos mis podcasts y las he mejorado. Las tenía ya creadas. El otro día las creé en una mañana. De mis 10 podcasts, 11 podcasts, menos el podcast secreto, el resto están ahí. Y lo que he hecho es optimizarlas, las he creado con Threadleads. Tienes también en borjagirón.com/thread-leads. Puedes acceder a este plugin con los que estoy creando. Si te gustan, te dejaré por aquí algún ejemplo de alguno de mis podcasts, de las landing pages. Y les he añadido también abajo una llamada a la acción para que la gente se suscriba a mi newsletter. Muy, muy potente, quedan muy chulas y se están empezando a posicionar ya en Google. En el podcast Marketing Digital para Podcast creo que lo he contado. Me centro más te explico un poquito más todo esto. No sé en qué podcast, pero te he hablado sobre ello. Al menos lo he grabado y está programado para los próximos días. Escucha el resto de mis podcasts en borjagirón.com, entras en el menú y ahí puedes descubrir mis 12 podcasts. De hecho, tengo otro pensado para sacar en breve. El caso es que, por último, tenemos el reto de la comunidad. El reto este mes de abril consiste en hacer un directo cada día. Y yo estoy en ello. Así que ayer, de hecho, no es que se me hubiera pasado, pero tenía otras cosas que les di más prioridad. Y en el momento que estaba saliendo de fiesta, que fui a bailar, pues dije, eran las 10 y pico de la noche, tengo que hacer el directo. Y me puse en el coche, le di ahí, lo tengo el móvil con su trípode, bueno, no trípode, esto que se pone ahí, lo dejas y no tengo que utilizarlo con las manos. Y estuve 5 minutos diciendo, estoy en el coche, pero tengo que hacer el directo dentro del reto. Sé que no es la mejor, no voy a leer vuestros mensajes ni siquiera, pero por aquí voy a estar 5 minutos. Y cuando paré un semáforo, pues eché un ojo rápido y ya está. Y así cumplí el reto del directo diario. Muy importante que si te pones un propósito, lo cumplas. Tengo que hacer abdominales todos los días. Uy, que son las 11 y 5. Pues te haces 10 abdominales. Tengo que meditar todos los días. Pues meditas 1 minuto. Esto es crítico, fundamental, truco de productividad. Y más sobre productividad en mi podcast Productividad Máxima. Y hasta aquí el directo de hoy. Activa las notificaciones, esa campanita de los directos para no perdértelos en Instagram. En borjagirón.com/Instagram. Actívalos y así no te los pierdes. De hecho, uno de los objetivos que tengo es que si en algún directo consigo llegar a 100 personas en el directo, esa semana hago un directo de 24 horas. Estaré 24 horas en directo con vosotros, contando, respondiendo todo, 24 horas en directo. Los directos son súper potentes para transformar seguidores en clientes, generar confianza y hacer ventas. Recuerda que puedes unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad. Suscríbete al podcast si aún no lo has hecho, le das al botoncito de suscribirte gratis y así no te perderás el resto de noticias, novedades, trucos, reflexiones, cotilleos, tendencias del mundo de los negocios online y de mi vida. Si quieres seguir escuchando este episodio y el resto, compártelo
Dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta en el episodio. Ahora desde Spotify puedes dejar un pequeño comentario y así puedes seguir escuchando estos episodios. Y también puedes acceder gratis a mi newsletter diaria y gratuita, gratis lo he dicho ya, desde borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Los Últimos Días, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.